Hola amigos, esta es la nueva Chevrolet Tornado y como ustedes pueden ver, la Tornado ya no es una pickup, ahora es una van de carga, ¿no? Compacta, que viene para surtir un tipo de clientes un poquito diferente de lo que hacía la Tornado Pickup. ¿No? Obviamente es un cliente que necesita que la carga sea transportada en un ambiente cerrado, no necesita, digamos, la altura o la versatilidad que una caja de carga de pickup te puede dar, pero sí te da la protección que una van lo tiene muy superior a una pickup. La camioneta está, en mi opinión, muy bonita, pero ser bonita no es necesariamente su fortaleza. Como pueden ver aquí, seguramente en algunos mercados como el chino, también hay versiones de pasajeros que no hay en México. Ahí tienes dibujadas las ventanas. Aquí lo que tenemos es una van 100% para carga, ¿no? Y tiene bastante buen espacio y puede cargar bastante buen peso, es decir, hasta 650 kilogramos de peso lo puedes traer en esta nueva Tornado. Miren, una de las virtudes que tiene esta Tornado es que tiene 3 puertas para que puedas subir y bajar tu carga, ¿no? 2 laterales y obviamente la puerta trasera. Muchas de esas vans solo tienen la puerta de un lado. Entonces eso ayuda mucho a que sea más fácil subir y bajar la carga. El compartimiento de carga es bastante bueno en términos de tamaño. Déjenme les muestro desde aquí, ¿no? Ahí está, se abre completamente la puerta. Estamos hablando de un compartimento que, como les decía, es capaz de cargar 650 kilos. Mide 1,45 metros de ancho, mide 1,27 metros de alto, ¿no? Y mide 2,1 metros de largo total, ¿no? Entonces, son números bastante buenos para una camioneta de este tamaño, y el volumen total es de 3,3 metros cuadrados de carga. Entonces no solo aguanta bastante peso, los 650 kilos, más los 3,3 metros cuadrados de carga. Hay algunos accesorios que acompañan también la Tornado, que lo puedes poner y ayudar con ello. Por ejemplo, esta tiene este piso que es un accesorio. Este es el piso que viene en todas. Este piso de metal de uso rudo con una cajonera, esto es un accesorio que va a costar alrededor de 20,000 pesos. Pero en este momento, ¿no?, el precio de la Tornado es de 276,000 pesos, ¿no? Es una camioneta que va a estar a la venta a finales del mes de septiembre, y en este momento hay una preventa de 400 unidades con un bono de 19,000 pesos. Es decir, si compras en preventa ahora, vas a pagar 19,000 pesos menos. O puedes decir, bueno, mejor pago los 276, pero me interesa este tipo de accesorios. Este es uno de ellos, ¿no? Que, miren, las cajoneras de metal, ¿no?, las que puedes poner ahí muchas cosas que pueden ser útiles para tu negocio específicamente hablando, ¿no? Y es un accesorio original, no te quita la garantía del vehículo, te da robustez. Obviamente eso disminuye un poco el área de carga normal, porque este volumen
ya está, digamos, ocupado. El peso que vas a poner aquí arriba también se compromete un poco, pero esta utilidad de, digamos, organización puede ser algo que tu negocio lo necesite y es uno de los accesorios que puedes poner. También es posible poner una canastilla superior que aumenta aún más la capacidad de carga de la nueva Tornado, ¿no? Esta jaula de seguridad viene de serie. Entonces, los conductor y acompañante van a estar siempre protegidos de lo que esté en el área de carga, ¿no? O sea, eso impide el golpe de lo que esté en la área de carga para, sobre todo, objetos mayores, ¿no? Podría ser completamente tapada, sí, pero eso quitaría una de las virtudes de esta camioneta, que es el hecho de que hay un cristal trasero. Entonces tú sí tienes un espejo que te va a dar visibilidad trasera y te va a ayudar mucho eso. Si no tienes la carga completa hasta el tope, hasta el techo, puedes utilizar el espejo interior, el espejo retrovisor interior sin mayor problema y aumentar mucho la visibilidad. Con eso también la seguridad de manejo, ¿no? Y ¿qué encuentran piloto y copiloto en la nueva Tornado? Bueno, miren, hay dos cosas que son manuales y una de ellas por lo menos me hubiera gustado que no fuera manual. No tengo ningún problema con que los cristales sean de accionamiento manual, pero sí me hubiera gustado que el espejo por lo menos se ajustara de manera remota, no digo eléctrica, por lo menos el botoncito aquel aquí que se ajuste. Eso sí me hubiera gustado, pero no es así. Es lo que ofrece la Tornado hoy es esto. El volante está bien, no tiene funciones, pues no las necesitas. Es, insisto, un vehículo de trabajo, un vehículo de carga, buena visibilidad para el tablero, buena visibilidad en general y repito, mire, la versatilidad de que tengas un cristal trasero en una van, que es raro, ayuda mucho eso. Tienes un radio AM/FM con un puerto USB que puede también cargar tu teléfono, no es solo para conectar y escuchar tu música. Una pequeña guantera, ¿no? Y aquí tienes un par de portavasos y un lugar para guardar aquí pequeños objetos. Hay agarradera lateral, lo que está bien, y son bastante grandes, obviamente así tiene que ser, las viseras por la altura y el tamaño del parabrisas. Aquí están las luces interiores, cinturón de seguridad de 3 puntos, tiene ABS y 2 bolsas de aire frontales. ¿Qué tiene en términos de motor? Déjenme mostrarles ahorita, ¿no? Antes les muestro la palanca de cambios. Es una caja manual de 5 velocidades. Es la única opción de transmisión en este vehículo. Y aquí tienes un encendedor que obviamente también se puede usar como una toma de corriente de 12 voltios, ¿no? La llave es una llave tradicional de tipo navaja, ¿no? Y la vas a meter aquí y puedes prender ahí tu tablero en color rojo que tiene bastante buena visibilidad. La suspensión delantera es independiente. Las ruedas son de aluminio de 14 pulgadas, lo que te da una llanta de perfil alto 165 R14, ¿no? Entonces eso obviamente garantiza no solo un poquito más de suavidad, sino resistencia a baches, etc. La suspensión trasera es eje rígido con muelles, ¿no? Tradicional para este tipo de vehículos. Los frenos traseros son de tambor, los delanteros son de disco. Miren, este es el motor, es un 4 cilindros en línea longitudinal,
tiene 103 caballos de fuerza y 108 libras-pie de torque. La caja ya les mostré, es una manual de 5 velocidades y la tracción es trasera. Mire, la Tornado se maneja pues como una van. Nadie está esperando aquí un manejo cómodo estilo Cadillac, tampoco manejo rápido estilo Corvette. Pero sientes bien en términos de agilidad y potencia. La camioneta se siente bien. En este momento no tengo carga. Y en general, en este tipo de vehículos, tú mejoras el desempeño cuando le pones carga. O sea, pasas a sentir un poco más de solidez en ella. La potencia y el torque me parecen suficientes para la gran mayoría de los casos, para los 650 kilos que son, digamos, homologados para este vehículo. Yo creo que son suficientes. Cuando miramos la competencia de la Tornado, vemos que yo creo que la más cercana, ¿no?, la más directa va a ser la Ram ProMaster Rapid. Pero esta tiene un poquito más de volumen de carga, tiene también más potencia y más torque, y el precio es muy parecido. La ProMaster cuesta alrededor de 2,000 pesos menos, pero es prácticamente el mismo peso. Cuando miramos otras opciones, por ejemplo la Renault Kangoo, la Kangoo tiene más potencia, tiene más torque y tiene un poquito más de volumen de carga que esta Tornado, pero cuesta alrededor de 20,000 pesos más, ¿no? Y ya empiezan a salir las cosas un poco de, digamos, de presupuesto. Si vas a la Partner, lo sales todavía más, es hasta arriba de 330,000 pesos. Entonces eso ya empieza a doler en el presupuesto. En general, este tipo de vehículos son comprados por familias que tienen pequeños negocios o pequeñas empresas, y mientras menos inversión inicial para comprar tu vehículo, mejor, ¿no? Más tranquilidad te da. Fuera de eso, pues, está bien. Miren, el accesorio que trae ahorita, que son que es la cajonera, es algo ruidoso. Pero de nuevo, si alguien está esperando, vamos, sofisticación de un vehículo de este tipo, creo que estás un poquito mal, ¿no? O sea, no es precisamente lo que deberías esperar de un vehículo de este tipo. Dentro de lo que es, creo que tiene enormes ventajas. La gran ventaja que les mencionaba hace rato, yo la percibo ahora, que es el tema de la visibilidad trasera. Si no traes carga hasta el mero arriba, puedes ver hacia atrás como si fuera un vehículo normal. Es un poquito raro que el medallón, ¿no?, distorsiona un poco la imagen, ¿no?, ese medallón, y eso es un poquito raro. Pareciera casi como si fuera de plástico, pero vaya, tienes visibilidad trasera, cosa que ninguna tiene, ¿no? Creo que es un buen producto el que Chevrolet logró hacer con esta Tornado, que va a dejar bastante satisfechos a la mayoría o todos los clientes que decidan hacerse de una de ellas, ¿no? Y en general, miren, este es el lugar donde está
el evento de lanzamiento de la nueva Tornado. Y Chevrolet creó aquí esta calle, hasta me siento un poquito como en el escenario de Hollywood, donde tienes florerías, un negocio de televisión, un café, una paquetería, etcétera. Son el tipo de negocios que pueden utilizar la Tornado. Y la camioneta, insisto, está bien, ¿no? Tracción trasera, 650 kilos, 3.3 metros cuadrados de área de carga, 1.21 de largo total, 2 metros 10 de largo total, 1.45 de ancho, un motor con 103 caballos, 108 libras-pie, tracción trasera. En fin, la camioneta está bastante bien. Insisto que los dos detalles que me parecerían importantes serían espejos eléctricos o por lo menos con control interno y cristales eléctricos. Ya estamos hablando de lujos, ¿no? Y eso aumentaría un poquito el precio de la camioneta. Y vuelvo a insistir en el punto de que precio en casi todos los segmentos, pero más en este, es fundamental. Y dentro de lo que pide Chevrolet por la camioneta, repito, son 276,000 pesos en este momento. Hay un bono de 19,000 pesos si decide ser de los primeros que hacen una precompra, ¿no? Son 400 unidades en precompra desde ahora hasta finales de septiembre, cuando se va a empezar la venta normal. Entonces ya tienes de ahí todavía una ventaja de precio y va a ser la más barata del mercado. Es un buen producto. Está hecho en China. Para el que se preguntaba de dónde venía, está hecha ahí. Yo no veo ningún problema con que esté hecho en China. China hace casi todo y lo hace tan bien o tan mal como puedas pagar por ello, ¿no? Pues ahí está, amigos. Chevrolet Tornado modelo 2022. Una cajita sobre ruedas que creo que le da esa forma como un charme muy especial, ¿no? Hasta dejen claro, soy una van, soy un vehículo de carga, pero con detalles que la hacen, redondean, digamos, su forma de ser, ¿no? A mí me parece bonita, me parece muy agradable y no canso de repetir, una de sus grandes fortalezas es este cristal trasero, que la mayoría no tiene y dificulta su visibilidad. Buen producto, buen precio y saber si el tiempo le hace justicia, ¿no? A ver si con el tiempo la camioneta sigue siendo tan buena como parece en este primer momento. Muchas gracias por verme. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.